Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vidas Intensas. Durante estos días vamos a compartir con ustedes una entrevista que ojalá que ustedes también compartan con otras personas. Todos celebramos el nacimiento de nuestros hijos, pero todos lloramos cuando pasa la muerte de ellos, sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy. Cuando un hijo se suicida, ¿qué hacer? Y cuento con el honor de tener a doña Julia frente a mí, para que ella nos comparta su experiencia. Bienvenida, nos regresamos 27 años ahora. ¿Qué pasó en aquel momento? Yo estaba fuera del país y entonces él estaba castigado porque no había sacado una buena nota y los dos cumplíamos años, uno en octubre y otro en noviembre, entonces teníamos un viaje a Estados Unidos de regalo, pero como él se quedó lo castigué y me fui con el menor nada más. Entonces cuando yo llamé por teléfono el día anterior a que yo regresara, le dije, llego en tal vuelo, avísele a su papá para que me vaya a recoger al aeropuerto. Él me preguntó por las cosas que me había pedido y yo le dije que sí, que claro, que yo le traía todo, pero cuál sería mi sorpresa, Liz, cuando llegué al aeropuerto y me llegó mi hermano a recoger y me dijo, vamos porque tienes que llegar al hospital porque Rafa tuvo un accidente. Y yo le dije, ¿qué fue? Cuando agarró el carro, lo que si uno se imagina con un niño de 14 años, ¿verdad? Agarró el carro, se fue, lo chocó, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice, no, hoy en la mañana se pegó un tiro. Mi hijo quedó 3 días todavía con vida porque fue una muerte neurológica y entonces en esos 3 días aprovecharon para darme a mí suficientes pastillas como para no saber qué es lo que estaba pasando, aunque aún así yo llegaba y le preguntaba en la cama a él por qué. Si él tenía todo lo que él necesitaba, ¿verdad? O sea, yo creía que él no le faltaba nada. Mi hijo dejó una carta para la novia, que se iba para Estados Unidos, entonces él estaba enamorado de la muchacha, ¿verdad? Y él creía que eso era, ¿verdad? Que se iba y se iba a morir, se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Pero sí, quedan muchas preguntas sin respuestas totales. ¿Cuál fue esa primera reacción? ¿Qué pasa por la mente de una madre? Desde ese entonces, lógicamente, como comprenderás, el shock, la ira, el enojo, el preguntarse qué hice, qué no hice, por qué lo hizo, en qué fallé como madre, en fin, hay un montón de cuestionamientos que uno se hace, ¿ves? La muerte de su esposo, doble duelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo maneja usted? Ese duelo mío del papá y mi hijo duraron, el primer año no lo hice porque estaba empastillada, pero el segundo año ya empecé con el duelo. Y lo que más hice fue averiguar por internet acerca del suicidio. ¿Qué era el suicidio? ¿Por qué se daba? ¿Cuáles eran las edades? ¿Cuáles eran las causas? Empecé a investigar, claro que al mismo tiempo lloraba, yo me sentía a veces más culpable, a veces yo decía, ¿cómo no me di cuenta? En fin, hay muchas cosas que se le dan a uno, ¿verdad? En ese tiempo, pero yo decía, yo tengo que saber qué pasó. Yo me casé por segunda vez al año y medio. Una de las razones, doña Julia, de que esté usted en Vidas Intensas es que convirtió una tragedia, como es la muerte de su hijo, en una misión. Háblenos de eso. ¿Cómo nace la Fundación Rescatando Vidas? Las personas que quedamos vivas somos las que tenemos que saber que el suicidio no se puede quedar ahí, que el suicidio es un problema también a nivel sociológico de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, no quedarnos en que sí, se me mató mi hijo, qué tristeza, y quedarme ahí y amargarme y todo el asunto, sino ver cómo puedo yo ayudar a otros para que no pasen lo mismo que yo pasé, ¿verdad? Es decir, es sentir aquella empatía. Cuando a mí me empezaron a llamar a decirme que mi hijo ve esto y lo otro, yo decía, ¿cómo les ayudo para que no les pase lo mismo? Entonces fue cuando yo decidí con mi esposo hacer la fundación. ¿Nos está faltando amor? Atención, ¿qué nos está faltando? Yo sí creo que hay falta de afectividad, creo que hay ignorancia, creo que hay falta de interés. Pero mi hijo estaba en clases de karate y nunca en mi vida fui a clases de karate. Nunca en mi vida fui a un torneo de karate, donde él quería tal vez que yo fuera. Mi hijo estaba en segundo año del colegio, ¿verdad? Que el colegio no tiene nada que ver en este asunto. Pero yo no sabía quién era la maestra de matemáticas, no sabía quién era el profesor, no sabía qué es lo que hacía, no sabía las notas, nunca iba a entrega de notas. O sea, el involucramiento de los padres
con sus hijos es importantísimo. Que ellos se den cuenta que ellos les interesan a los padres. Nadie se da cuenta de lo que necesita el adolescente. Todo el mundo se queja de ellos. De todos los padres se quejan. Donde dice 14 años, ¡ay Dios! ¿Verdad? Ya me llegó a los 14 años. Pero nadie se da cuenta de nada más. De lo que ellos necesitan. Doña Julia, mi admiración. Respetuosa y de verdad sincera por la fortaleza que usted ha tenido y por compartir con los demás y con nosotros este testimonio. Muchísimas gracias. Si usted está en una situación similar a la que sucedió en la vida de doña Julia, no dude en buscar la Fundación Rescatando Vidas al teléfono que aparece en este momento o a la dirección electrónica que también estamos poniendo en este momento. Rescate usted su vida también. Muchísimas gracias, doña Julia, y muchas gracias a ustedes.